Hola, hola amigos, qué bendición es estar hoy con ustedes en este primer podcast de Génesis. De verdad que estamos muy expectantes, es de tremenda bendición poder estar hoy con ustedes, que nos escuchen, que se tomen el tiempo de escucharnos. Sabemos que va a ser de tremenda bendición porque vamos a traer diferentes temas. Uno de los motivos para este podcast es para que tú puedas conocer un poco de lo que Génesis hace, cómo lo hace. No somos perfectos, no sabemos todo, pero queremos contar un poco de nuestras experiencias para que tú puedas seguir desarrollando en tu iglesia local, ya sea chiquita, mediana, grande también, ¿por qué no? Estos conocimientos acerca de la creatividad. Vamos a traer temas desde fotografía, tema de diseño, tema de desarrollo, no soy creativo, cómo desarrollar esa parte cuando nos bloqueamos creativamente y saber cómo poder salir de ese bloqueo o saber si estamos dentro del bloqueo, porque muchas veces entramos a la rutina y no nos percatamos que ya estamos en un bloqueo y caemos en la rutina, ¿no? Entonces estos podcasts esperemos que te puedan ayudar. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, ayúdanos a compartir todos estos audios que sabemos que van a ser tremenda bendición. Y va a estar acompañándonos en esta mesa nuestro buen amigo Joel Vadillo. ¿Cómo estás, Joel? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí andamos al Va a estar Dana, ¿cómo estás? Hey, hola, qué alegría estar aquí. Y va a estar mi esposa, Mónica. Hola, aquí andamos. Vamos a tener diferentes invitados a lo largo de estos podcasts que sabemos que tienen alguna fase dentro de los temas que vamos a tratar. Pero el día de hoy estamos nosotros cuatro y queremos tocar un tema que después del Día de los Violentos del 2021, que fue hace poquito, si tú estuviste presente sabrás que fue hace poquito, se acercaron bastantes personas con esa pregunta de qué importante es que una iglesia sea creativa, ¿no? Entonces el primer tema que queremos tratar el día de hoy es mi iglesia creativa, una iglesia creativa. Entonces quiero rápidamente soltar la pregunta a todos los que estamos aquí en la mesa. Para ustedes, ¿qué sería ser una iglesia creativa? Solamente para ustedes, ¿qué sería ser una iglesia creativa? Para mí ser una iglesia creativa yo creo que es dejar que Dios se mueva donde sea. No limitarlo en el caso por ejemplo de la música, en el caso por ejemplo incluso de la predicación, sino permitir que Dios se mueva donde sea. No solamente en la prédica o en la música, sino también en la creatividad, en las fotos, en las luces, en las pantallas. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que la creatividad en la iglesia es dejar que Dios se mueva en los lugares donde menos se podría esperar, por así decirlo. Ese es mi punto de vista. Sí. Creo que desde el principio conocemos en la palabra, en la Biblia, que sabemos desde el principio que es Génesis, que Dios es un Dios creativo. Sinceramente, cuando llegué aquí a la iglesia no sabía que la creatividad tendría algo tan importante en lo que es el desarrollo de una iglesia. Y creo que lo que son los dones espirituales y los talentos que Dios nos da es tan importante, no solo porque es una iglesia o es una empresa o estamos hablando de cosas externas, sino que todo lo que somos, todo lo que Dios nos da, nuestros talentos, si no sé, sabes escribir, componer, si sabes usar patinetas, si sabes pintar, todo eso creo que Dios nos dio porque nos dota de capacidades. Y eso creo que podemos nutrir también a la iglesia a través de esos talentos. Claro. Sí, también pienso que a pesar de que en una iglesia, o sea, enfocando en esto, o sea, no solo en una empresa o en otra cosa, sino que en la iglesia a veces hacemos las cosas que ya nos han enseñado y que ya están estipuladas y en eso nos basamos. Y seguimos esa línea. Muy bueno, sí. Y no nos damos cuenta, o a lo mejor como que eso frena muchas cosas, o sea, porque dices, a lo mejor no necesito crear algo nuevo y ya con eso estamos bien, pero no es cierto. Si Dios es un Dios creador, siempre podemos hacer cosas nuevas, podemos innovar, y pues con eso mismo llegar a más personas. Claro. Yo creo que una iglesia creativa en estos tiempos sí es muy importante, pero hemos como que abandonado literalmente lo primordial, ¿no?
que la manera en cómo llevar el evangelio, el verdadero evangelio a las personas, ¿no? Porque creo que tenemos un concepto erróneo de una iglesia creativa en el aspecto de que necesitamos tener pantallas LED, necesitamos tener un escenario con iluminación, necesitamos tener buenos diseños, tenemos que tener, como lo mencionan ustedes, y eso es bueno, sí, no estamos peleados, porque yo siempre lo he dicho que las generaciones poco a poco se van preparando para seguir avanzando a conforme nuestras, ¿cómo se puede decir?, las tendencias y demás, que no es malo, porque podemos ocupar para evangelizar todo lo que ya hablamos a través de la moda, a través de las páginas web, a través de las redes sociales. Podemos seguir evangelizando, pero yo creo que muchas iglesias nos enfrascamos, vamos a hablar general, nos enfrascamos en necesitamos tener cosas de calidad en cuestión de caras, en cuestión de cámaras, para poder ser creativos, ¿no? Porque no solamente dentro del área de medios necesitamos ser creativos. Y yo creo que entraría la siguiente pregunta en cuestión de qué áreas de la iglesia podríamos decir que necesitan tener la creatividad. Porque como lo mencionaba, no solamente se trata de los de la alabanza, que es iluminación, que es audio, que por ejemplo nosotros, fotografía, redes sociales, no, pero yo sé que en las demás áreas podemos funcionar con diferente tipo de creatividad, pero para ustedes, ¿qué tipo de áreas pueden decir, sabes qué? Esta área debe de ser o es creativa por esto. Creo que mencionabas un punto importante al principio, que pensamos que solo lo artístico es para lo evangelístico, ¿no? Claro. O sea, como que a veces nos casamos con esa idea de decir, si eres creativo vas a ser buen evangelista o tienes buenas ideas, pero no. Mencionabas algo importante. En mi punto de vista, creo que todas las áreas de la iglesia, desde niños, jóvenes, staff o voluntarios, o el área de multimedia, todas las áreas, creo que es importante, o sería increíble que todos fueran creativos o fuéramos creativos, porque creo yo que el ser creativo no es solo tener buenas ideas, sino el aventarte a dar ese paso de fe. Claro. En el que estás creyendo que Dios te está usando, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, creo que todas las áreas de la iglesia sí necesitan ser creativas. Ponemos el ejemplo en el área de niños. Muy bueno. Creo sí, que las maestras tienen que ser muy creativas para poder enseñarle a los niños y que usar un lenguaje de tal manera que los niños puedan retener lo que las maestras están hablando. Claro. Y muchas veces no solo con palabras, sino con... Pues hay que ser creativos. Bailes, no sé, sería bueno invitar a una maestra de niños sí, al pensarán muchas personas que será como un área donde solamente tienen para entretener a los niños, o para que... Es un área donde, pues, para que me dejen tomar la clase, o la prédica, mejor dicho, cuando luego yo me he dado cuenta que les enseñan más a los niños en nuestra propia atención a la prédica, porque no es tanto que la prédica sea mala o que no nos enseñan la prédica, pero nuestra atención está en otras cosas, que cuando vemos en el área de niños, las maestras son tan creativas, porque yo aquí en Culto de Jesús hemos visto que se disfrazan, que les ponen a dibujar, a hacer manualidades, que aprendan un versículo y demás. Coreografías, obras de teatro, todo eso, y dices, ¿de dónde lo sacan, no? Y muchas de ellas pensarán, es que yo no soy creativo, lo hago por amor, porque lo tengo que hacer en el área de servicio, pero no entendemos la parte de que como somos hijos de Dios, y cuando nosotros tenemos una convicción ya firme en Dios, que decimos, sí, yo soy hijo, porque yo platico mucho con Mónica ese tipo de temas, y yo lo manejo de esta forma, ¿no? Cuando no conocemos a Cristo Jesús, cuando no estamos dentro del Evangelio, simplemente somos creación, ¿no? Y que no es malo, porque la creación, la gente de allá afuera también es muy creativa, ¿no? Para poner negocios, nombres, vemos muchas cosas que hasta luego más creativas dentro de la iglesia, ¿no? Pero cuando conocemos a Jesús tenemos una convicción bien, pasamos a ser ya hijos de Dios, fuimos adoptados por Dios, y cuando somos adoptados pues viene un legado, ¿no? Viene algo de la casa de Dios que dice, tómalo. Entonces cuando nosotros somos hijos de Dios, necesitamos darle alas a nuestra creatividad, ¿no? Y yo creo que esas alas, cuando damos alas a nuestras creatividades, lo que decía Mónica, ¿no? Aventarnos. Yo siento que en el área de niños se avientan sí o sí a fuerzas a este punto, ¿no? O, por ejemplo, Joel, Dana, ¿qué otro tipo de área podrían compartirnos el día de hoy?
Yo creo que yo no podría excluir alguna área Claro. porque todo nos lleva finalmente, o sea, a creación en crecimiento. Y como iglesia, o sea, somos un cuerpo y, o sea, y que sea algo que esté en movimiento. Claro. No nos podemos quedar estancados. Y otra cosa que decían es que no solo es por moda, o no solo eso se está usando, lo vamos a hacer, sino que vamos a crear, o sea, y tampoco me refiero a que va a ser mi idea, sino que lo que viene del cielo Muy bueno. es Sí, lo que claro. vamos a tomar, o sea, porque no estamos, o sea, no es como que voy a crear un nuevo evangelio, o sea, Claro. no, sino que lo que ya está en las escrituras, la esencia misma del Espíritu Santo es lo que vamos a tomar para aterrizarlo al cielo. Entonces, aquí viene mucho la parte de que en dónde estoy, o sea, qué estoy haciendo, o sea, de que estemos bien ubicados en cuál es mi papel, qué me toca hacer y, o sea, sí ubicarnos para poder aterrizarlo y poder transmitirlo, sobre todo de una manera fiel, o sea, que no caigamos en otras situaciones de malentendidos o de que cambiemos las escrituras o Claro. algo, sino que seamos fieles a lo que el Espíritu Santo está dando como esencia para la casa Claro. y eso llevarlo. Muy bueno. Muy Sí, bueno. pues sí. Comparto su opinión. Yo creo que no hay ningún área que no sea creativa. Yo creo que todos son creativos, pero implementan la creatividad de una manera muy diferente. Claro. Por ejemplo, alabanza, yo creo que también, por ejemplo, tienen como que buscar ciertas estrategias, por así decirlo. Y ahí entra mucho la creatividad, ¿no? Para sacar sus discos, para los fluir que tienen. Yo creo que eso también es creatividad, ¿no? Y pues staff también saludando a la gente, incluso los cuadritos que tienen, así que dicen hola. Bienvenida. Ajá, pues Sus o sea, gafetes, sus es outfits. es muy creativo, la verdad, Claro. porque pues quieras o no, como que son un par de cositas que hacen que las personas se sientan como en casa, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que sí comparto 100% su opinión. Yo creo que no hay ningún área que no sea creativa, pero sí creo que hay áreas que implementan la creatividad de una manera pues muy diferente. Sí, yo creo que en especial las iglesias necesitamos aprender que la creatividad necesita ser unificada al cuerpo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, piensan que en las áreas, por ejemplo, que tienen diseñadores, necesitan hacerle todo para poder ellos servir, ¿no? Por ejemplo, te mencionaban los carteles. Si el diseñador no te lo hace, pues es que no hay carteles porque el diseñador no me lo ha hecho, ¿no? O en área de niños, es que no podemos hacer esta obra porque no nos han dado eso. Cositas así, cuando necesitamos quitar eso de un lado y decir, no, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad, porque hay algo que a mí me gusta decir mucho, que es que la creatividad responde o nace principalmente de un deseo. ¿Y cuál es nuestro deseo? Expandir el reino de Dios, que la gente conozca de Dios, porque en la iglesia las puertas están abiertas para todos, todo el tiempo, y no solamente viene gente que ya conoce de Dios, sino también constantemente en las reuniones viene gente nueva, ¿no? Y nuestro deseo como servidores, como nuestro deseo como hijos, hermanos en Cristo Jesús con las familias, es de que ellos conozcan el verdadero evangelio, ¿no? Y me gusta esto porque literalmente la creatividad responde y nace principalmente de un deseo, ¿no? Y me gusta porque todo lo que ya ha sido creado, todo lo que Dios creó fue porque Él lo quería, Él lo anhelaba, Él lo pensó, Él lo deseó. Y en Salmo 115:3 me gusta porque dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y me impresiona eso porque nos habla de que literalmente Dios nunca se ha limitado. Dios no se ha limitado a seguir creando para nosotros. Yo siempre me impresiona, Mónica y yo estuvimos trabajando un buen rato con jóvenes, casi 5 años estuvimos trabajando con jóvenes. Y es increíble porque vemos cómo Dios en su creatividad, en su deseo, vienen tantos cientos de jóvenes y cada uno ha sido llamado de una manera diferente. Y te quedas y escuchas los testimonios y ahí es donde ves cómo Dios funciona de esa manera de que todo lo que Él desea lo hace. Y qué mejor cuando nosotros agarramos de esas cosas para seguir mejorándolo, ¿no? Y lo vemos mucho en el aspecto de en las iglesias, que muchas veces queremos copiar o hacer lo mismo que ellos, ¿no? Y yo creo que eso es parte, un punto que igual quiero tomar esta tarde, noche, no sé en qué hora nos estén escuchando. Nosotros lo estamos hablando de mañana. Sí. Pero qué importante es esa fase, ¿no? De
igual una persona creativa cristiana que yo sigo mucho, Aaron Torres, que él dice, inspírate, pero no copies, ¿no? Y eso yo creo que lo dice, o yo lo tomo mucho, o me ayudó mucho en ver que la inspiración la tenemos en todos lados, ¿no? En todo lo que está allá afuera en el mundo, todo lo que nos enseñan en las escuelas, lo tenemos para inspirarnos y no copiar a las iglesias, ¿no? Porque muchas veces entramos en un fluir, en un mover, como hace rato Joel lo decía, el sentido del Espíritu Santo que sea llevada a las iglesias, no que las tendencias visuales, físicas de la iglesia venga a moverse en nuestra iglesia, ¿no? Creativamente, ¿ustedes qué piensan de eso? Cuando hablabas de... Se me vino esta pregunta, ¿cómo nace la creatividad? ¿No? Y creo que tenemos que ser creativos cuando hay una necesidad. Pongamos esta imagen de que pues hay un ministerio, se está creando una iglesia, obviamente hay servidores que están apoyando la visión y ahí nace una necesidad que tenemos que cubrir, ¿no? Bueno. Entonces ahí Laurita es una chica que está en Hungría y nos decía, están llamando voluntarios, hay una necesidad porque no hay servidores. Yo conozco lo que es multimedia, conozco todo lo de Génesis, cámaras, fotos, sí. Todo esto. Entonces, a través de esa necesidad, Laurita tuvo que poner todos sus talentos, sus dones para poder servir. Claro. Y no necesariamente tiene que ser una persona creativa y decir, yo soy el creativo y pues yo voy y sirvo. No, todas las personas son buenas para cubrir esa necesidad. Creo que todas las personas son especiales y cada persona es diferente y va a aportar algo diferente. Entonces, creo que cuando hay una necesidad es como que el inicio de que algo vamos a crear, ¿no? Que vamos a cubrir, pues, y tenemos que estar así vivos, claro. Porque ahí es donde vamos a empezar a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos. Claro, y ahí es donde se unifica la visión que Dios ha dado a nuestros pastores, ¿no? Y por eso es que cada iglesia es diferente. O sea, cada iglesia es muy diferente porque hay iglesias que han sido llamadas para levantar sus altares de adoración, ¿no? Hay iglesias que han sido llamadas para hacer una potencia evangelística, potencia muy, muy visualmente en altruismo, o sea, en muchísimas cosas que son para el cuerpo. O sea, no es que yo soy la iglesia, no, es para el cuerpo, ¿no? La iglesia no es un lugar físico, ¿no? 4 paredes. La iglesia es todos nosotros, nuestra persona, nuestro día a día. Y sí es cierto, y Laurita, un saludo si nos estás escuchando. Ya está Génesis Budapest. Ya está en Génesis Budapest. Pero increíble. Sí, pues sí, yo creo que no necesariamente la inspiración tiene que ser copia. Yo creo que a lo mejor sí te puedes inspirar de algo y tratar de hacer algo parecido, pero aún así tiene tu esencia, y así es la iglesia. Claro. La iglesia está conformada por diferentes personalidades y así, y se hace como que, o sea, no sé, por ejemplo, aquí en el caso de aquí de cultura, vemos que, por ejemplo, las personas que están en staff son completamente, pues, diferentes a las personas que están en sí. Entonces yo creo que todo eso como que se complementa y hace que pues sí, que literalmente la inspiración no sea una copia, sino que todos seamos como que bueno, sí, de cierta manera únicos. Y sí, está muy chido porque, pues, como dices, o sea, realmente cada parte, cada área es súper importante para poder llevar bien. Claro. Algo decían de que a veces copiamos las iglesias, y ahorita pienso, o sea, ¿en qué momento, estando, por ejemplo, en Cultura de Jesús, podríamos estar expuestos a copiar otro lado? Y pues, obvio, ahorita están las redes sociales, ¿no? Entonces, todas las iglesias tienen que su página, y suben sus fotitos, sí. Y suben su diseño, los colores que usan, y siento que a veces, cuando, o sea, no está mal que podamos seguir otras iglesias, que veamos lo que Dios hace. A final de cuentas, somos familia, ¿no? Claro. De todas maneras, trabajamos, tenemos el mismo jefe. Entonces, pienso que no está mal ver todo ese tipo de colores, de diseños, de fotografías, de actividades, lo que sea que tengan otras iglesias, pero pienso que a veces eso de alguna manera nos frena, porque como decían, creo que a lo que se referían es que
todos tenemos una esencia, o sea, todos somos únicos y diferentes. Pero aparte de eso, únicos y detergentes. Pero aparte de eso, como iglesia también tenemos una esencia. Y pienso que o sea, que de la gloria de Dios nos ha depositado en nosotros un poco, o sea, y cuando descubrimos esa parte que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que, o sea, hacer que eso explote, porque esa es la manera en la que vamos a transmitir, o sea, que lo que hagamos, o sea, en el área en el que estemos, porque es una manera creativa, o sea, si Dios puso un poco de su esencia en nosotros, es para eso, para que podamos explotarlo de la mejor manera y para el bien de los demás, o sea, no solo me lo voy a quedar yo, sino que es para el bien de la iglesia y pues en general del cuerpo, porque somos una familia. Y pienso que, o sea, que en realidad no se trata de, como decían, de que lo que sea de moda traerlo a la iglesia, sino al revés, que parta del centro, Muy que bueno. lo que está, o sea, que sea bueno. el cambio de adentro hacia afuera. Muy bueno, sí, claro. Y no al revés, no podemos tener una moda, imponerla y como que la moda adaptarla a la iglesia o adaptarla al Espíritu Santo, sino que tiene que ser al revés. Lo que el Espíritu Santo transforma en mí, que sea evidente para afuera. Claro, muy, muy, muy bueno. Y sí es cierto, ¿no? Porque o vemos muchas iglesias, porque también hay porqués, ¿no? De que por qué lo hace una iglesia. Y hace poco estaba estudiando, estoy leyendo un libro que se llama La Iglesia Creativa. No voy a decir nada del libro para que lo lean. Está muy bueno, se spoiler. Pero está increíble porque hablando con... hubo una entrevista, ahorita les digo quién fue el que se me va siempre los nombres, siempre por todo el mundo ando cambiándole el nombre. Pero se llama, si no mal recuerdo, Taylor. Él decía que los orígenes de por qué las iglesias eran negras es porque había mucha distracción en la iglesia, ¿no? Y fue basada porque al momento que hay una tendencia así oscura, por así decirlo, o muy nuevo, o muy relevante, o eso, siempre la gente, por así decirlo, antigua, o que ya tiene un tiempo caminando con sus pastores, lo sataniza, que es malo, que aquí es ahí. No vemos los trasfondos de los porqués las iglesias empiezan a llevar de una u otra forma, ¿no? Y por ejemplo, me daba risa porque sí es cierto, ¿no? ¿Por qué las iglesias son negras, no? Y cuando empieza a decir es que uno de los principios es porque había mucha distracción, entonces el negro ayudaba a enfocar toda la atención hacia el mensaje, ¿no? Pero poco a poco se fue desarrollando tendencias de, por ejemplo, escenarios con mucha iluminación, pantallas LED y demás, que es increíble. Nosotros chambeamos en eso, pero no es como que demos un show, no es que demos un concierto, no, es que son cosas, herramientas que a nosotros nos van a ayudar a decir, ya yo lo he hecho, yo sí lo he dicho, va a tocar hoy la banda, ¿no? Acompáñame, pues ¿qué tipo de banda es? Tu vente, le mando fotos o algo y dice, está muy chido, ¿no? Y ya cuando está dentro, es ahí donde el Espíritu Santo obra y hace un lado escenarios, hace un lado colores, hace un lado todo eso, porque es la creatividad física que nosotros ponemos en la iglesia para que el Espíritu Santo, a través de esa creatividad física, Él se pueda mover y entrar al corazón de la gente. Y me gustaría ya por último que platicáramos una experiencia de cómo ustedes se dieron cuenta que pueden ser creativos en la iglesia. Porque yo creo que cada uno de nosotros en algún momento llegamos a congregarnos, ¿no? Y a lo mejor sí o no sé. Había preguntas de cómo lo hacen, por qué lo hacen y demás. Pero ustedes cuando entraron a servir, o qué fue también esa pregunta es como doble, o qué fue lo que les llamó a servir en estas áreas creativas. Me gustaría leer una parte en Efesios 4 que dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Me gusta mucho Efesios 4:16 porque habla de que eres parte del cuerpo. El hecho de que seas parte del cuerpo ya estás haciendo una función. Muy bueno. No es como que estamos ahí de frijolito en el arroz, sino que el hecho de que estemos en la iglesia y seamos parte del cuerpo es porque Dios nos ha puesto con un propósito y ya tenemos una función específica.
puede ser que a lo mejor seas el que haga reír a las personas. Que eso también se vale. Que dice que eso Bien nos llena de necesario, amor, igual. es necesario. Tal vez eres el que traes acá todos acá el enojón, no sé, es necesario que a lo mejor haya ese carácter, Claro. ¿no? Entonces a veces pensamos que estamos ahí por nuestro talento, o a veces pensamos que estamos en ese lugar porque soy el mejor fotógrafo, el mejor diseñador, el mejor guitarrista, pero creo que Dios ve más allá de eso, ¿no? O sea, creo que Dios está perfeccionando nuestro carácter y nos está estirando a más porque sabemos que somos llamados. Y insisto en el hecho de que cuando somos llamados y hay una necesidad, Dios nos va a capacitar. Muy bueno. Sí, Entonces, yo empecé sirviendo en el área de jóvenes y me encantó porque lo que decía mi esposo, cada joven, cada persona es un mundo diferente. Y no puedo tratar igual a Dana y tratar igual a Uriel, tratar igual a Joel, porque son personas diferentes. Y que creo que cada persona nos puede mostrar algo diferente a través de lo que son, ¿no? Claro. Y en el área de Génesis me gustó mucho porque creo que te impulsa a creer en eso que tú no puedes. Y yo digo, no soy creativa, no tengo como la capacidad de hacerlo, sin embargo, en medio del servicio tenemos que actuar. Cuando Sí. Nuestros pastores nos ponen un proyecto, una visión, no sé, el mes que tenemos nosotros, que tomamos fotos y todo eso, tenemos que aportar ideas, ¿no? Entonces, me gusta estar en el área de Génesis, no he descubierto cuál es mi talento, pero creo que todos estamos aquí por una función importante y Dios nos está preparando para algo más. Claro. Sí, pues por ejemplo yo estoy aquí por pura gracia, porque yo, o sea, ni siquiera es mi área, o sea, de que yo no soy experta ni en fotografías, ni en diseño, ni en nada, así, cero. Entonces yo cuando llegué, yo veía que muchos, o sea, incluso hasta los que saben dibujar, o los que escriben, incluso los que toman fotos, yo decía, wow, o sea, son personas como que, o sea, de que aparte del talento que tienen, o sea, son personas estudiadas, o sea, no es solo, sí, o sea, que no es solo de que ya llegaron y boom, ¿no? Saben, o sea, no. Y yo llegué, pues, como de colada, o sea, no sé, esto ni siquiera era lo mío, pero creo que conforme ha ido avanzando el servicio, hemos aprendido esa parte. De hecho, o sea, yo creo que sin darme cuenta, porque a veces uno no se da cuenta de ese tipo de pensamientos, yo, o sea, para mí no era relevante, como que no había un enlace ahí entre ser creativo con hacer iglesia o congregarte o creer tan siquiera, porque pues, ¿qué tiene que ver, no? O sea, pero conforme hemos, durante el servicio, durante la fotografía, o sea, hemos creado muchísimas cosas que antes, o sea, cuando yo llegué creo que solo teníamos que fotos Ajá. y iluminación tal vez, ¿no? Pantallas. Y ahorita tenemos redes sociales, o sea, El no, o arte sea, del mes. El arte el arte del mes, fotografía, o sea, no, la banda, o sea, hemos hecho muchas cosas que ahí es donde me he dado cuenta que es cierto que todos somos creativos, a lo mejor unos más que otros, sigo pensando eso, pero, o sea, pero sobre todo que hay que prepararse, o sea, uno no puede solo llegar y decir, ay, sí, soy bien creativa, y ya, o sea, porque no es cierto, va mucho más allá de eso, y creo que tenemos que ser, o sea, bien sinceros y sobre todo estudiados, y o sea, no me refiero a estudiar de que hay solamente el que estudie diseño, fotografía o alguna cosa así va a poder ser capaz, sino que estudiado en el aspecto de qué estás haciendo, o sea, de tan solo en la palabra, o sea, la Biblia que habla y Muy tú bueno, qué puedes muy hacer, bueno. o sea, porque no, o sea, cualquiera puede tomar fotos, no me refiero a cualquiera, o sea, que hay muchos que pueden tomar fotos o muchos que pueden editar o que pueden diseñar, pero ¿cuál es la intención? O sea, Muy ¿por bueno. qué lo estás haciendo? Claro. Y creo que esa es como la parte fundamental, como el centro de, pues, de lo que estamos en Génesis, de lo que estamos en Cultura de Jesús, y también, pues, de estos podcasts. Sí, claro. Sí. Pues yo la manera en la que se podría decir que comencé a servir fue, siempre me ha gustado la fotografía, entonces la verdad no encontrar, sino como que, como dices, o sea, muchas veces como que no logramos encajar qué significa, o sea, cómo podrías aterrizar la fotografía con Dios, cómo lo puedes enlazar, ¿no?
Entonces, a mí siempre me ha gustado la fotografía y pues no sabía que la iglesia se tomaba fotos, ¿no? Entonces, pues, dije, ¿cómo rayos funciona eso? Entonces, pues, cuando llegué aquí a Cultura, pues veo a la gente acá tomando fotos y toda la onda. En ese entonces estaba Josu y Josu tomaba fotos. Y entonces, fue hace como 6 años que yo llegué. Y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Saber qué es lo que ellos ven. O sea, yo tomo un tipo de fotos, pero ¿qué tipo de fotos se toman en la iglesia? Y la manera en la que yo me di cuenta que era creativo fue la hora en la que logré, como lo dice bien un escritor muy famoso, dice, una persona creativa es aquella que logra enlazar dos cosas completamente diferentes. Y pues sí, tiene mucha razón, porque ¿cómo enlazas la fotografía con Dios, no? Son cosas completamente, pues se podría decir, diferentes, pero la intención yo creo que siempre va a ser la misma. Sí. La intención siempre va a ser, pues, lograr como conectar a las personas a través de la fotografía y tratar de transmitir lo que Dios hizo en ese entonces, tratarlo de transmitir a las personas de allá afuera. Entonces, la hora en la que yo me di creativo fue a la hora en la que yo me di cuenta que era creativo fue cuando, como dices, logramos resolver algunos problemas. Y pues también sí, yo llegué pues por eso, porque la iglesia me llamó mucho la atención, como todos como que le ponen cierto empeño en su servicio, y como que nunca logré encajar en estas áreas, pero cuando le dije a Luri que si podía servir, pues él me dijo que sí. Y pues así fue como currículum. Así fue como logré como que conectarme bien con la visión de la iglesia. Sí. Creo que igual sería bueno que sepan que todos los que conformamos Génesis o los que conformamos el área de multimedia, creo que nadie llegó capacitado. Todos los creativos, nadie era como que el destacado y decir, tú eres creativo, tú vente a esta área. Sí, no. No, o sea, como que solo fuimos aquí llegando, orábamos para que Dios nos diera esas ideas, para poder capturar la visión de nuestros pastores, que es algo fundamental, importante. Y como todo esto nos ayudó a desarrollar, a desarrollar carácter, a desarrollar un espíritu inofendible, y más aún creo que tener fe y creer en Dios, pero también en los dones que nos ha dado. Claro, yo creo que ahorita ya para cerrar, ya estamos despidiéndonos. Una parte también yo creo que clave para las iglesias creativas son, mejor dicho, me atrevería a decir que todas las iglesias son creativas, porque yo pregunto a todas las iglesias, ¿cómo le has hecho para mantener tu iglesia, ¿no?, de pie? Acabamos de tener tiempo de pandemia, ¿cómo le hiciste para que tú siguieras con tu iglesia, no? Los que no éramos ahí, eso nos obligó. Sí, exacto, yo creo que todas las iglesias son creativas, pero hay algo que nuestro pastor siempre nos ha enseñado, en que muchas cosas las tenemos porque siempre queremos dar lo mejor a Dios. No, tampoco nos conformamos, no siempre queremos trabajar con excelencia, no somos perfectos. Te lo mencionaba Mónica, creo que sí es cierto, todos los Génesis, ninguno, ¿verdad? Ninguno, y siempre es bien vaciado, porque hay personas que sí se acercan a decir, oye Uriel, oye Joel, Mónica, Dana, quiero servir en el área, ¿no? Y nosotros decimos, lo voy a orar. Entonces sí, lo vamos a orar, pero hay gente que Dios nos ha dicho a nosotros, esta persona tiene que estar en Génesis, o tiene que estar en el área, ¿no? Pero pues, ¿cómo no? Por ejemplo, Dana es doctora, ¿qué tiene que ver eso con lo que hacemos aquí, no? Por ejemplo, Ale, que está estudiando la carrera para ser maestra con niños, esa mujer dice, es para el área de niños, que tiene que ver con Génesis, ¿no? Joel se está estudiando cinematografía. Yo pues tengo 2 carreras igual relacionadas pero mi esposa es arquitecta, ¿no? ¿Quién más? Vamos a ver rápido, vamos a mencionar, chicos, que Josu, por ejemplo, él es futbolista. Él es futbolista de 4ª división. Estudió comercio internacional, está en Budapest, y hay un Génesis allá, ¿no? Y hay un también, Génesis en Budapest. Bueno, creo que viene la contraparte, que hay veces vienen personas de la iglesia o congregantes y dicen, yo soy, no sé, un fotógrafo, estudié en tal carrera, estuve en las mejores iglesias y pues yo me las sé de todas, ¿no? Pero creo que algo importante es tener un corazón humilde. Porque todas las iglesias son diferentes y creo que también es importante conocer y saber que esto nace en el corazón de nuestros pastores. Claro, y aquí va con el comentario, y creo que la enlazas muy bien también.
para tú poder seguir desarrollando una iglesia creativa, confía en la gente que está sirviendo en tu iglesia. Confía en la gente que está sirviendo en tu iglesia en todas las áreas. ¿La hemos regado? Sí, pero yo creo que en esas veces que la hemos regado... No, yo creo que el récord Génesis es Alejandra. Gracias, Ale está aquí atrás ayudándonos, nos agrada. Ella es la que más la ha regado. Gracias, Ale. Gracias, Ale. De hecho, no está grabando. De hecho, no ha grabado. Y yo creo que eso es fundamental para las iglesias. Todas las iglesias son creativas, pero yo creo que se ven más cuando la iglesia aprende a confiar en los servidores. Y la creatividad, yo creo que de las iglesias va a seguir siendo más creativa y va a ser conectada bien machín. Lo que de repente nuestros pastores nos dicen, oye, Uriel, mira, porque nuestro pastor es diseñador y él hace videos y es muy bueno. De hecho, yo todo lo que sé, mi pastor me lo ha enseñado y me lo manda y le digo, no manches, padre, estuvimos trabajando en esto. Y me gusta porque nos conectamos, ¿no? Y es increíble cuando nosotros ya damos las ideas y dejamos que nuestros pastores solamente las autoricen, porque sabemos que está dentro del corazón de Dios. Bueno. Sí, exacto, y estamos expectantes a que nos diga esto no, esto sí, aquí cámbiale, bla, bla. Y eso nos ayuda a crecer, ¿no? Y eso pasa en todas las áreas, cafetería, niños, staff. Y hay que aprovechar si te estás escuchando este podcast y sirves en alguna otra área. Gracias por tu servicio, amamos lo que haces, amamos la intención con la que haces. Y de verdad que tú perteneces a una iglesia creativa, sí o sí. No hay ninguna iglesia que no sea creativa. Confía en lo que haces, confía en tus dones, confía en tus talentos. Si tienes un talento, acércate a las áreas de la iglesia para que puedas entrar a servir, porque una iglesia va a seguir explotando su creatividad entre más y más sirva. Y yo doy gracias a Dios. No es mala la iglesia grande, pero yo doy gracias a Dios de que tengas una iglesia chiquita, porque damos más oportunidad a que gente se siga integrando a servir. Veo iglesias muy grandes, me encantan, no estoy nada en contra de ellas, pero es muy difícil que una persona, si no tiene el conocimiento, sí, por ejemplo, vemos que hay iglesias con muchas cámaras, ¿no? Si tú no tienes el conocimiento de manejar eso, no vas a poder servir, ¿no? Entonces, si tú estás en una iglesia chica, tú aprovecha, empápate. Yo siempre le digo a los Génesis, no porque no sepas hacer, si Dios te capacita y todo, pero estudia fotografía, composición, diseño, esto, para que podamos funcionar. Y lo hemos visto, Cultura de Jesús ha crecido mucho en diseño, en redes sociales, porque confiamos plenamente en nuestros amigos, hermanos, servidores. Pues no sé si quieran dar algún otro comentario, algo que quieran decir, ¿no? Pues chicos, gracias por habernos escuchado, de verdad que es una tremenda bendición estar con ustedes, siempre dan nervios estar delante o detrás de un micrófono, pero es increíble poder compartirles esto que Dios nos ha puesto. No sabemos todo como lo mencionábamos, pero lo poco que nosotros podamos enseñarte, aquí vamos a tener nuestras redes sociales, Instagram, CJ-G13 en Instagram, en nuestro YouTube también nos puedes encontrar como G13, todo como G13. Y ahí en nuestras redes síganos, si tienen alguna pregunta, quieren que hablemos de algún tema, adelante, vamos a estar chambeando aquí para poder seguir expandiendo el reino de Dios y poder ayudarnos entre todos. Estamos despedidos, gracias, nos vemos la próxima semana. Vamos a tener una invitada que ya la balconeamos bastante hoy y que sabemos que va a ser una tremenda bendición lo que vamos a estar compartiendo. ¿Sale, familia? Cuídense, compartan, nos vemos.